tenemos que partir de la base que yo soy la cuarta generación de personas en situación de explotación sexual, prostitución y trabajo sexual de mi familia. Vengo de una casta prostitutiva. Soy una prostituta epigenética con una raíz basada en consumos, sobre todo tabaco y alcohol. Soy hija de un tratante, de un proxeneta y una víctima de trata que se logró poner libertad luego de casarse con un cliente, que es mi padre, que es quien me crió, que aparte es una persona muy reconocida en la ciudad en la que me crió, sindicalista, presidente del Partido Comunista. Entonces, una de las cosas que nos pasaba a las trabajadoras sexuales era de no permitirnos tener voz. Al tener ese paraguas de protección de mi padre, a mí no se me dio. Entonces, al tener la posibilidad de que mi voz fuera válida, mi proceso fue muy diferente al resto de las compañeras. Por ejemplo, yo tenía alguna instancia, alguna reunión en el comité o algo, la gente decía, escuchen que va a hablar la hija de. Claro. Y eso no pasaba, y no pasa por lo general con las compañeras trabajadoras sexuales que no te dejan entrar en otros espacios. Cuando me tocó salir de mi ciudad, me tocó padecerlo. Entonces ahí ya dejé de ser la persona reconocida y en otros espacios sí pasé a ser una puta más. Y me tocó padecer lo mismo que padecían mis compañeras. Entonces, para contextualizar un poco de por qué mi palabra es ley, ¿no? Y por qué el camino se nos hizo un poco más corto. Nosotros estamos desde el año 2007 militando por los derechos de las trabajadoras sexuales. Arrancamos de 2007 a 2014 en un proceso de trabajo en VIH y sífilis. Me tocó cuidar a 2 compañeras que fallecieron por SIDA en aquella época. Y bueno, me tocó vivir el proceso de vivir con VIH sin tenerlo, por el simple hecho de estar cerca de la población que sí lo tenía. Y bueno, y de ahí aprendí también pila de cosas y muchas de las armas de combate sociales, ¿no? De entremezclar, las conseguí ahí. Cuando me metí de lleno en lo que era abolicionismo y reglamentarismo, ahí empecé con un problema existencial enorme. Porque yo no quería que existiera la prostitución. Claro, encima habiéndolo vivido así. Yo quería ser maestra. Yo quería ser maestra, pero a los 12 años un varón decidió que yo tenía que ser puta. No fue una decisión propia. La viví, la transité con la mayor dignidad que pude, pero no era lo que quería. Pero cuando comencé a ver los discursos que yo me tenía que hacer víctima, pues yo no me sentía víctima. Yo sentía que tenía el poder de decir al cliente, bueno, sí, bueno, este es mi trabajo, esto es lo que yo hago, si te gusta bien, si no, anda y busca otra. ¿Ah? No tenía eso que ellas me decían, que yo era una pobre mujer alienada, que no sabía lo que decía, porque eran tantas las veces que me violaban que yo no podía, mi cabeza, digo, ¿violarme de dónde? Me llegan pero los cago a trompadas, me llegan a pellizcarlo, pero lo desfiguro a mango. ¿Qué me vas a venir a tocar a mí? Y no lo vivo así. No lo viví así. Entonces ahí dije, no soy abolicionista. Sí, no quiero que las que no se quieran prostituir lo tengan que hacer porque tienen tienen las tripas pegadas en el espinazo y no tienen otra opción. Eso no lo quiero.
¿Ah? Pero no es culpa mía que la prostitución exista. Yo no tengo la culpa que ella, que es catedrática, no tenga dominio sobre su cuerpo. Si yo ni siquiera sé dónde queda la calle Patriarcado. Claro. ¿Entendés? Explícame en hechos, no me vengas a contar todo lo que estudiaste, porque yo lo viví también. No solo explícame, sino acompañame para que en el escalón en el que yo estoy, llegue a entenderlo. Vos das por sentado que todos los libros que te leíste te da la pauta de que yo tengo que saber todo lo que vos sabés. Y vos bajarte a mi altura para explicármelo es rebajarte de todo lo que estudiaste. Y es repetir lo que te pasó a los 12 años, cuando vos, sin deseo de ejercer la prostitución, tuviste que comenzar a hacerlo. O sea, es la misma violencia que se termina repitiendo. Totalmente. Sí, cambia y la revictimización. A matriarcado. Entonces, ¿qué pasó? Después empecé a meterme con el tema de la ley. Para eso recorrí 15 departamentos del país y logré el voto de 2.000 de mis compañeras para que las represente en el órgano representativo máximo del trabajo sexual en Uruguay, que es la Comisión Nacional Honoraria de Trabajo Sexual, que tiene la función de hacer recomendaciones al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial de nuestro país con respecto a todo lo que tiene que ver el ejercicio de la prostitución y el trabajo sexual en Uruguay. Estando ahí, digo, desde 2010 que estoy ahí, ¿no? Logré generar pautas de asistencia integral, logré fundar policlínicas, PAITRAS, policlínicas de asistencia integral a trabajadoras sexuales, con proyectos, con programas específicos de trata, pero programas específicos que son integral familiarmente. La trabajadora sexual va al médico con sus hijos, con sus abuelos y con sus padres. La trabajadora sexual va a la policlínica y lleva a la familia. El día que le toca a ella, le toca a toda la familia. Sí, como la mayoría de los trabajadores también. Es importante sí, pero destacarlo. Por ejemplo, nosotros acá con la ley que es reglamentarista, nosotros teníamos una sola vez que pasar, una vez al mes, en una policlínica que es de profilaxis. Sí, profilaxis. ¿Ah? Y tenías que entrar por la parte de atrás y tenía que estar en un espacio totalmente estigmatizante. Entonces, en este proyecto que nosotros hicimos, llegamos a tener en una sala de espera la gente de bien del pueblo, las trabajadoras sexuales y su familia y todo el resto de la familia de la gente de bien del pueblo. Claro, los derechos que... Salimos de un espacio en el que cuando veían que era el día de atención nuestra, ¿no? Llegábamos, nos sentaban y ya se paraban y se iban y se sentaban en otro lado porque no querían estar sentados al lado nuestro. Entonces, bueno, y eso lo fuimos logrando. Y lo del proceso de reduccionismo viene más que nada de una cosa que nosotras hicimos estando trabajando en una whiskería con mi compañera, con Elaine Neres, que es nuestra tesorera nacional del sindicato actualmente. Llegó al lugar donde nosotros estábamos trabajando una gurisa nueva, tenía 18 años, ahora tiene 39, y bueno, nosotros vimos que ella estaba medio desganada, estaba un poco engripada y eso, y la traía su tía a trabajar, ¿no? Y la madre de ella también había estado trabajando en la misma whiskería que nosotros. Entonces, nosotros vimos que ella estaba mal y le propusimos que se quedara a cuidar nuestros gurises. En ese entonces los gurises míos, que ahora cumplen 18, eran chiquitos todavía. ¿Y qué pasaba? Nosotros teníamos que, cuando ahí son las 6, las 7 de la tarde, nosotros teníamos que sacar los gurises de la whiskería y llevarlos para la casa de la niñera que estaba a 2 cuadras. Uh-huh. En el invierno, esas 2 cuadras, con los fríos que hacían, no la lluvia, los gurises se nos enfermaban. Se nos enfermaban.
Por más que los trae. Y después a la madrugada, cuando cerraba, tenías que ir levantarlo, sacarlo de lo calentito y traértelo. ¿Ah? Y vos sabés que hablamos con ella para que en la parte de atrás de la whiskería, que es donde las habitaciones que nosotros, personales, y ella se quedara en una de las habitaciones con los 3 gurises chicos nuestros. Y así estuvo. Estuvo como 15 días. ¿Ah? Ya después cuando la tía vio que no tenía, que no se iba a mover de ahí, le agarra y le dice, bueno, vamos, que tienes que trabajar, que tienes que esto, que lo otro, que hay cuentas por pagar y que no sé qué cosa, que esto y lo otro. Entonces ella le agarra y le dice, no, yo no quiero trabajar. Yo quiero ver si me puedo anotar para ir a estudiar algo. Porque acá me dan casa, me dan comida, y ella me van a dar trabajo, así que voy a poder estudiar algo. Se puso malísima la tía. Se puso malísima. Y entonces, ¿qué hizo? Ese fin de semana trabajó y el lunes temprano se nos llevó la gurisa. Bueno, cuando nos despertamos y nos encontramos que no estaba. No sabíamos qué hacer, no sabíamos dónde encontrarla. Estuvimos rastreándola como 15 días. Hasta que por allá la encontramos en un pueblo chiquito en el interior de Florida. Y la fuimos a buscar con la turca y hablamos con ella y le preguntamos, ¿vos en serio no querés estar en esto? Si vos no querés estar en esto, vámonos, nos vamos. Y tu tía si se hace la loca, la cagamos a trompada. Bueno, que en realidad la cagamos a trompada. Y nos fuimos con ella, conseguimos un lugar donde pudiera estar en Paso de los Toros hasta que pudiera estudiar, hasta que pudiera recibirse. Y después de ahí se fue para la capital, para Montevideo, y ahora es enfermera. Entonces, nosotros de ahí, bueno, esa fue la primera, que es la más querida para nosotras, porque es un orgullo. Y después con él nos encontramos con 3 casos más. El problema nuestro es que no tenemos los medios para tener un lugar en donde poder tenerlas a ellas, que ellas no tengan que volver al lugar donde las están explotando, porque el único lugar que tienen para vivir es la casa de donde están siendo explotadas. Claro. Entonces ese era el único problema que teníamos. Y los lugares que nosotros teníamos eran whiskerías. Donde nosotras vivíamos, eran whiskerías. Entonces, digo, las tira, más si son prostitutas epigenéticas, es un lugar natural. Es el lugar que vos transitaste dentro del vientre, entonces es el lugar que tu psiquis percibe como tu lugar natural de estancia. Entonces nosotros necesitábamos un espacio por fuera de ese. Bueno, presentamos a la universidad, presentamos acá, presentamos allá y no. No, porque nosotras no somos ni tech, ni doc, ni leak, no tenemos título de nada, solo de puta, entonces no, lo que nosotros decimos no es válido. Y las señoras de los lugares de poder, entre ellas, te dicen, te golpean la espalda, sí, pero si no sale de ellas no te aprueban nada que no salga de ellas. Claro. Es una lucha que tiene que seguir siendo constante, pero lo bueno es lo que vos estás contando. Siempre decimos que es súper importante escucharlo desde las personas que lo vivenciaron. Y es bueno entender que cuando se organizan, que cuando estás organizada, cuando están todas juntas, se puede lograr. También hay que entender que se necesita de un Estado que te respalde, que todas esas personas que te golpean la espalda también estén ahí presentes, porque la que vive todo esto sos vos y estás con las chicas y sos la que ve y la que lo sufre en carne propia, pero se necesita también del apoyo de quienes tienen la voz para también poder lograrlo. Por eso también queríamos invitarte para darte también un espacio de escucha desde acá. Karina, si queremos sumarnos a su lucha o colaborar de las formas, tenemos posibilidad, podemos seguirte en Instagram, podemos seguir a la agrupación. Pueden seguir a la organización, es Asociación Civil Otras, es otras.uy. Uh-huh. Sí, lo tengo casi, lo vamos a compartir. Nosotras nos creamos en 1 de mayo del 2018.
Y actualmente estamos trabajando para modificar la ley de trabajo sexual vigente, que es del año 2002. La primera normativa que regula en Uruguay el trabajo sexual era de 1951. Luego la modernizaron en el año 2002 y ya quedó vetusta. Claro. Esta ley, que es una ley regulacionista de trabajo sexual, dice que nosotras tenemos que pasar a médico una vez al mes, hacernos exudado bucofaringio, exudado anal, exudado vaginal, exudado peniano en el caso de las compañeras trans. Tenemos que ponernos las 3 dosis de la hepatitis B. Tenemos que ser revisados hasta con espéculo para descartar algún otro tipo de lesión. Y después eso nos hacen una vez al mes. Todos esos análisis se nos hacen una vez al mes para darnos una libreta. Si vos no tenés esa libreta vigente, la policía te puede llevar. Suponete, ¿no? Que el sistema de salud tiene solo 15 cupos. Vos llegaste al cupo 16, no te atienden. Claro. ¿Ah? Pero vos fuiste, pero no te atienden porque el cupo son 15. Entonces viene la policía, te pide la libreta, no está vigente, te notifica la primera vez. La segunda vez te pasa al Poder Judicial y ahí en el código, en la Fiscalía de Faltas, tenés entre 1 y 6 meses de trabajo comunitario, aparte de que te queda un expediente judicial abierto. Claro, es no solamente el cuidado médico, el cuidado entre muchas comillas que les dan es funcional, porque es lo que vos decías, no te atiende a la familia, nada, solamente es para ver que puedas seguir trabajando. No, en realidad lo que se cercioran es que los contratantes de servicios sexuales tengan todos nuestros orificios sanos para poder ellos consumir tranquilamente. De eso es de lo que se encargan, porque ellos nos controlan contra el VIH y contra la sífilis, pero no nos controlan contra el HPV, que es lo que está matando 7 de 10 de nuestras compañeras. No, Las trabajadoras sexuales, según el informe de ONU-SIDA de 2016, las trabajadoras sexuales cis somos el 0,03 de agentes transmisores del virus en población. 0,03. Cuando pasamos, lamentablemente, a las compañeras trans que están mucho más en el horno, que están mucho más expuestas y que el único fin que pueden llegar a tener es el de trabajadora sexual porque no les dan otras oportunidades, a las compañeras trans sí que las pasan mal, las vulneran, las invisibilizan de una forma terrible, aparte de que generan crímenes de odio que no solo que les caga la vida, sino que les da un promedio de vida de 40 años. Cuando el resto del promedio de vida de la población es de 80 y 90 años, las chicas trans solo tienen la posibilidad de vivir hasta los 40 años. Entonces, a las mujeres cis es el 0,03%. Cuando pasamos a las compañeras trans es el 62%. Lamentablemente, 62% de las compañeras. ¿Ah? Entonces, lo único que hacen es cuidar que quien contrate con servicios sexuales tenga el certificado del proxeneta de Estado de que estamos válidas para su consumo. Es terrible, pero está bien saberlo y está bien saberlo desde vos porque es como vos decís, muchos hablan desde sus experiencias que no tienen o hablan por otros y no está bueno. Justamente la columna que habíamos hecho con Lula, la compañera uruguaya, era porque hablamos por otros cuando tranquilamente podemos invitarlos y escuchar desde su propia voz y saber, porque yo siempre decía, lo que es el abolicionismo, el regulacionismo, sin tener conciencia no me cierra ninguna de las posiciones y es como yo no puedo decir sin hablar, sin antes saber cómo se vive y es muy importante. Y lo de reduccionismo, lo de reduccionismo va más que nada por el hecho de que cuando nosotros el estudio que hice, el sondeo que hice, nos daba que de las 330 trabajadoras sexuales, 313 trabajadoras sexuales que llenaron el formulario, de las 2000 en total que llenaron el formulario,
El 70% de ellas, ¿ah?, que no había terminado la escuela o que había terminado el ciclo educativo básico de la escuela, pasaba toda su vida en situación de prostitución, de meretricio, de trabajo sexual y terminaba su vejez en situación de meretricio. ¿Ah? Transitaba toda la vida. Y los hijos que paría y las hijas que parían quedaban dentro del círculo prostitutivo entrando con la explotación sexual y todo ese tipo de cosas. ¿Ah? Cuando íbamos al rango de las compañeras que tenían ciclo educativo elevado, por ejemplo, habían terminado ciclo básico, habían pasado a la universidad, nos encontrábamos que la que tenía más tiempo en el trabajo sexual tenía 15 años. Había transitado por 15 años. Y ninguno de los hijos que habían parido, ni hijos ni hijas, estaban dentro del círculo. Entonces, ¿con qué nos encontrábamos? Que el factor educativo era el factor liberador de la cadena. Pero cuando íbamos al recuadro de la educación, nos encontrábamos que los hijos y las hijas de las trabajadoras sexuales en el espacio en donde reconocían que habían sido más insultados y maltratados por ser hijos de una trabajadora sexual, era el espacio educativo. Entonces, el sistema educativo básico, cuanto más los aleja del pupitre, más los calza los tacones. Claro. Entonces, hasta que no empecemos a trabajar en ese aspecto, no vamos a poder hablar de dejar de abolir absolutamente nada. Después con el tiempo que fui agarrando más herramientas, fui conociendo más, me di cuenta que eso pasa con todas las clases sociales de niveles bajo, porque a las mujeres y los varones afro les pasa, a las gurisas con discapacidades les pasa, a las personas extranjeras inmigrantes les pasa. A las personas trans también. A las mujeres trans también. Yo cuando hablo de trabajadoras sexuales hablo de para mí, trabajadora sexual no tiene género. Claro. Porque mis compañeras, yo le debo la vida a muchas de mis compañeras trans, y son mujeres compañeras. Sí. No quiero hablar por ellas, pero sí en mi discurso están ellas. Sí. Y bueno, cuando vas a eso te enterás que no tuvieron las herramientas. Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde van esos gurises que el sistema que tiene que ser el que las protege? ¿Qué hacen? Se encapsulan en sus familias. Entonces, el discurso que se naturaliza es de que la prostitución es la única forma válida de salida de la pobreza. Porque cuando vos probás a estudiar, te encontrás con todo esto tan doloroso que no es por ahí. Claro. Entonces, cuando cortemos con esa cadena, nos vamos a dejar de estar, como nosotros tenemos ahora en estos momentos, en varias localidades del país, 3 y 4 generaciones para dar una misma esquina, abuela, madre y nieta para juntas laburando. Sí, es el mismo sistema al que le es funcional que sea así. También eso es por lo que sigue siendo. Y yo lo puedo decir en primera persona, porque a mí me tocó a mí y a Elaine, nos tocó la suerte de encontrar un grupo de mujeres feministas, abolicionistas del trabajo sexual, y nos escucharon y entendieron por dónde ir. Ellas siguen siendo abolicionistas, nosotras no somos abolicionistas, pero ellas le cambiaron la realidad de nuestros hijos. Yo tengo una hija en la universidad ahora. Elaine tiene un hijo en la facultad de ingeniería. Y teníamos más compañeras que nos ayudaron a que salgan de nuestro círculo. Porque para mí el lugar en el que tenía yo que cuidar a mi hija es que ella estuviera conmigo en la whiskería, porque nadie la iba a cuidar como yo. Claro. Nadie la iba a cuidar como yo. ¿Entendés? Entonces, cuando me enseñaron a deconstruir que yo tenía la posibilidad de que a mi hija no le pasara lo mismo que a mí me había pasado con mi madre y lo mismo que le había pasado a mi madre con mi abuela, pero que sí teníamos que crear un plan juntas, hasta dónde yo llegaba, hasta dónde podía, hasta dónde no podía, qué era lo que aceptaba y qué era lo que no aceptaba. Y lo primero que tuve que aprender a deconstruir es el qué es ser mamá. ¿Qué es ser mamá?
Entonces, yo para mí ser mamá era tener a mi hija ahí adentro del quilombo, donde yo la viera, que estaba cuidada y que yo sabía dónde iba, sin darme cuenta que todo el mundo que la viera salir del quilombo, lo primero que iba a pensar y le iba a decir, che, ¿cuánto cobrás? Claro. Y no lo entendía así, hasta que alguien se sentó amorosamente a hacérmelo entender, sin decirme, no, vos estás alienada de tantas veces que te violan, de que... No. Te escucharon y te acompañaron en eso, y es lo importante. No, y lo más lindo que cuando la conocí a la persona que ella se llama Diana González, que es una... Cuando la conocí a ella, la conocí en una seccional del departamento de Durazno, que había 4 milicos queriéndome subir en una camioneta, queriéndome bajar de la camioneta porque le había roto el quilombo a la dueña, que se me había quedado con 3 copas. No. Le rompí toda la estantería con los whisky, le rompí todo, no le dejé uno. Ella no me pagó las copas, pero los whisky esos le salieron carísimos. Entonces mandó a buscar los milicos me llevaron del forro. Cuando ella estaba por otro caso ahí, cuando ve que todos estaban forcejeando conmigo, dice, déjenme que yo, no, que es peligrosa, que no sé qué cosa. Se arrimó, conversó conmigo, ¿no? Y bueno, y me salvó la vida. Me salvó la cadena. Y así, y está bueno porque no es solo a vos, porque vos estás ayudando a un montón de compañeras y esperemos que pueda seguir siendo así. Así que gracias a Diana por eso. Gracias, Karina, la verdad nos gustaría tener un programa más largo para poder seguir teniéndote, pero seguramente te volvamos a llamar. El próximo sale mi segundo libro. Ah, buenísimo ese dato. Se llama Manual de una buena puta. ¿Y sabés cómo podemos hacer acá en Argentina para conseguirlo? ¿O te seguimos en las redes y nos enteramos? Y lo van a poder ver, es una edición limitada, es una edición de solamente 50 libros, es enteramente hecho a manos por la Universidad de la República, estudiantes de Bellas Artes y de diseño gráfico, totalmente hecho a mano. Es una cartera, es la cartera que usé durante toda mi vida. Yo trabajo en ruta, trabajaba en ruta, ya ahora contraje cáncer y por periodo de tiempo no voy a poder volver a trabajar. Y yo trabajé 27 años en ruta, y usted siempre en la misma cartera. Y entonces esa cartera le hicieron un diseño, abrís la cartera, ¿no? Y ahí encontrás láminas, pequeñas reflexiones escritas, dibujadas, diseñadas por los alumnos. Son 20 láminas más la cosa. Si me permitís, te voy a leer el prólogo. Sí, eso obvio. Sí, cómo no. Por favor, encantados. Tengo acá. Que la verdad que es un... Y vamos a estar bien atentos todos a cuando salga también para estar viendo cómo es la repercusión también allá en Uruguay. Bueno, a ver. ¿Por qué pensás vos que yo lucho? ¿Porque me pagan para hacerlo? ¿Porque me gusta estar frente a las cámaras? ¿Porque le hago los mandados a alguien? ¿O por millones de conjeturas más? Pero en realidad, ¿sabés por qué lucho? Porque si no lo hago, alguien más lo hará, pero no basándose en mis necesidades, sino las suyas. Pero no con mis perspectivas, sino con las suyas. Pero no con mi dignidad, sino con sus privilegios. Aplausos, buenísimo. Acá estamos todas enamoradas. Yo veo los mensajes que me mandan los oyentes y digo, la amo, quiero. Vamos a hacer lo posible para también poder encontrar que sea una de esas y esperamos poder juntarnos prontamente, a ver si nos vamos para allá a saludarte o cómo hacemos, porque la verdad es hermoso haberte tenido. Muchísimas gracias, Karina, y te vamos a estar siguiendo en las redes y vamos a compartir todo esto para que más te escuchen y tu voz pueda llegar a más lugares, a ver si logramos tanto que vos lograste, si podemos ayudarte a que se logre más, porque siempre es necesario trabajar en red.
Sí, solo el entramado libera. Quien crea desde la unipersonalidad hace, se mareó con los aplausos. No es así. Beso grandote y muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, me encantó lo último que dijiste. Muchos besos, gracias Karina. Y ahora nos vamos con un temita de Bomba Estéreo, Fuego.